Bueno, por favor, vamos a continuar. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la sesión de la mañana para luego tener la mesa redonda con los ponentes y que ustedes tengan un espacio de participación y que puedan hacer todas las preguntas que les interesen y podamos tener la jornada un poquito interactiva, que también se agradece. Vamos a continuar con las ponencias. Volvemos a tener al doctor José Ramón Alonso y nos va a deleitar con las bases neurológicas de los trastornos de aprendizaje. Cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias de nuevo. La primera charla había salido bien, digo, pues no debería dar la segunda, porque lo único que puedo hacer es estropearlo. Pero lo voy a intentar. Sí que quería reiterar el agradecimiento a CENIE, a su directora. La verdad es que hay una cosa que uno ya lleva muchas horas de vuelo y muchas veces los directores, por motivos obvios y por necesidades, están en la inauguración y luego no se les vuelve a ver. Entonces, cuando ves que la persona está aquí, que está en todas las charlas, que participa activamente, es algo que es muy de agradecer. Bueno, hablar de trastornos de aprendizaje, dices, ¿qué no es un trastorno de aprendizaje? Porque dices, si alguien, imaginaros, tiene una deficiencia visual, auditiva, ¿dónde empezamos y dónde terminamos? Entonces, tenía un problema real al preparar esta segunda ponencia, que es decir, si hago un esquema de todas las posibilidades, lo único que voy a estar es saltando de cosa en cosa y quedándome en la superficie en todo. Entonces, lo que he decidido es centrarme en dos, que es los que os he comentado en la primera charla, que me interesan especialmente, que son la dislexia y el autismo, y utilizarlos, si queréis, un poco de modelo para las cosas que se están haciendo, poder ir en más profundidad. Creo, al haber visto también el programa, que tenéis otras charlas relacionadas, creo que puede ser interesante, porque al final estamos trabajando de una forma complementaria, desde distintos enfoques, y no tiene nada que ver lo que os puede contar un educador con un neurocientífico, como es mi caso, con un psicólogo, o sea que confío que esa visión sea enriquecedora para todos vosotros. ¿Vale? Voy a intentar también no... antes estaba preocupado con el tiempo, entonces cuando veáis que llega el tiempo marcado, os empezáis a revolver en la silla y yo sabré ya que es la hora y que es la hora de ir terminando. Bueno, estamos estudiando la neurobiología y al final lo que estamos intentando saber es cuál es el sustrato orgánico. Las cosas no suceden porque sí. Y como os decía en la primera charla, estamos hablando de una estructura enormemente compleja, mucho más compleja que cualquier cosa que hayamos fabricado. Dices, ¿qué cosa que hayamos fabricado enormemente compleja dura 80 años funcionando muy bien? Nada, realmente nada. Y no solo los problemas asociados a la edad, sino, como vemos aquí, problemas que son de que a la hora de fabricar esa máquina hay muchas cosas que pueden ir mal, hay muchas cosas que pueden afectar. Entonces, en muchos de estos trastornos, y algo os comentaré, cada vez tenemos más clara una base genética. Es decir, dicho de una forma cruda, todos tenemos enfermedades genéticas. Todos tenemos genes que nos ponen en situación de riesgo. Yo digo que mi padre, en vez de dejarme unas fincas, me dejó una hipertensión. Y es así. Entonces, funcionamos en general maravillosamente bien, pero no tenemos la perfección. No tenemos los genes perfectos, no los tiene nadie. Hoy, esta mañana, se ha aprobado por primera vez una terapia génica en Estados Unidos. Hoy, con un voto unánime de toda la agencia que trabaja en la FDA, ¿no? La agencia que aprueba los medicamentos. Es una noticia importante
porque en el caso anterior, que fue hace 20 años, se probó en 5 niños y murieron los 5. Entonces, aquello fue un golpe devastador. Todo el trabajo en terapia génica quedó abandonado. Era una aproximación científica con mala fama. Os digo, no solo fue el golpe de tener la esperanza de curar a unos niños, de generar su muerte, y en segundo lugar lo que impactó para el tema de la investigación, ¿no? Bueno, os he hablado esta mañana de la plasticidad neuronal y simplemente recordaros que es esa capacidad asombrosa del cerebro de reorganizarse, de cambiar, de modificarse, de responder a estímulos naturales o a estímulos, por ejemplo, nocivos, os digo, a un accidente de tráfico. Nuestro cerebro, tú puedes perder una zona y la zona de alrededor asume esas nuevas funciones. O si tú pierdes, sabéis que casi todos, el 90%, tenemos la zona del lenguaje en el hemisferio izquierdo. Pero si tú tienes un golpe con el coche y te generas una lesión en esa zona, o tienes un derrame, o tienes un tumor, sorprendentemente la zona del lenguaje aparece en el hemisferio derecho. En un adulto. O sea, yo digo, lo piensas y es como, es magia, pero magia de la buena, de la que realmente funciona, ¿vale? Entonces, esa es la base, y al mismo tiempo lo que os digo, no vengo a venderos nada. Es decir, esa plasticidad neuronal que tiene esa enorme potencia, no sabemos dirigirla. O sea, si el cerebro no se arregla solo, dicho de alguna manera, no sabemos hacer gran cosa. Y dentro de unos años pensaremos que esta era una época de ignorantes y de bárbaros, me refiero a mí mismo, ¿no? Es decir, de que no teníamos apenas nada. Pero, a ver cómo os digo, es decir, hemos pasado, mi abuelo era médico y no tenía absolutamente nada para los enfermos, nada que funcionase. Lo único que podía hacer era sentarse a su lado, agarrarle la mano y explicarle a la familia lo que iba a suceder, hacer un pronóstico. Pero no tenían nada que funcionase, así como os lo cuento. Y entonces, ahora hemos pasado casi a lo contrario, a que nos consideramos inmortales y a que la medicina o la ciencia tiene todas las respuestas y nos podrá curar de todo. Bueno, pues tampoco. Entonces estamos en camino y viendo esto, ¿vale? Bueno, dislexia, algunas cosas sencillas para recordaros que lo sabéis. Dificultad para leer, leer con exactitud, leer con fluidez. Afecta también a veces a la dificultad para escribir y para deletrear. Digamos, algo muy evidente. Por otro lado, yo digo, ¿leemos desde hace cuánto? ¿Desde hace 8.000 años? Imaginaros lo que es también, dices, cómo nuestro cerebro hizo un hueco para la lectura, un hueco que no existía antes. Yo tengo un libro que se titula El escritor que no sabía leer, y es la historia de un escritor que de repente vive en Canadá, es un escritor de novela negra, sale de su casa, recoge el periódico, esto ya antes hablaba que lo de las películas es la realidad, o sea, cuando vas a Estados Unidos ves el policía gordo que come donuts, le ves allí aparcado a la puerta del mall. Bueno, pues, tú el periódico te lo llevan a casa. Entonces este tipo sale de su casa, coge el periódico y cree que le han gastado una broma, porque no puede leer el periódico, no lo entiende. Y él dice, pensé que era una mezcla entre serbocroata o coreano. Es un periódico que él ve unos símbolos donde no puede leer nada. Y ya os digo, su primera explicación es que algún amigo tal le ha cambiado el periódico. Entra en su casa y entonces se fija en una estantería donde tiene sus libros y se da cuenta que no puede leer los títulos de los libros. También se han vuelto incomprensibles. Va al hospital y le encuentran que ha sufrido un derrame en una de las zonas implicadas en la lectura. Y él reaprende a escribir y reaprende a leer. Entonces él se da cuenta que si escribe sí que entiende las palabras. Entonces si tiene que leer algo, lo que tiene que hacer es dibujar las letras. Y según las va dibujando, las va entendiendo. Pero eso es muy lento. Y entonces decide, en vez de hacerlo con las manos, hacerlo con la lengua. Y en la lengua dibuja las palabras.
y él dice que consigue una velocidad aproximadamente la mitad de la que tenemos normalmente. Pero imaginaros lo que es, yo digo, la maravilla de que hemos aprendido a leer con zonas de nuestro cerebro que probablemente estaban diseñadas para ver anomalías en el panorama, para distinguir aquello que se acerca, que puede ser un león, para ver que ese árbol tiene fruta. Entonces, eso lo aplicamos a distinguir letras negras sobre un fondo blanco. Entonces, nuestro cerebro es capaz de asimilar algo tan maravilloso y tan complejo como es leer. Bueno, afecta a mucha gente, entre el 5 y el 10% de la población. Todas estas cosas, evidentemente, siempre hay grados. O sea, hay muchas veces que pasan desapercibidos simplemente porque son casos leves. Entonces dices, bueno, es más lento, le cuesta más, pero realmente luego si estudiásemos, es una persona que tiene también un déficit, ¿no? Leen más lentamente, por lo tanto la lectura nunca se llega a convertir en automática. Deletrean las palabras como suenan. Esto en nuestro idioma no es tan complejo, pero en el inglés, por ejemplo, donde están hechos muchos de estos estudios, pues pronuncian las palabras no como son, sino como si leyesen letra por letra. Pueden invertir letras, números y símbolos y finalmente odian la lectura. O sea, aquí se mezclan problemas y a lo largo de la charla os voy a hablar un poco de eso. Es decir, somos seres sociales. Una cosa es lo que yo puedo hacer y otra cosa es lo que en mi pequeña sociedad, en mi clase, donde me siento el torpe, o me siento atropellado, o siento que se burlan de mí, con lo cual hay una parte de déficit y hay otra parte, o sea, de déficit personal, y hay otra parte de déficit social. Y lo que también quiero transmitiros es que mi sensación es que ese déficit social es culpa nuestra, no es culpa de ellos. E intentaré poneros un ejemplo que para mí es muy contundente. Bueno, la dislexia tiene un componente genético sustancial. Y os digo, decir, el mundo de la genética estamos ahora empezando. O sea, hemos hecho el primer genoma humano en el año 2001 y pensábamos que tendríamos 100 y pico mil genes y nos encontramos con que tenemos 19.000. Somos más sencillos genéticamente que una tomatera. ¿Vale? Yo digo, un ejemplo, yo creo que todos nos consideramos más complejos que una tomatera, pero genéticamente no lo somos, o tenemos otros mecanismos. Entonces, cuando se hizo esa primera lectura del genoma humano, el primer golpe de realidad es que la gran mayoría de esos genes no sabemos para qué valen. Lo siguiente es que todos esos genes estaban separados por lo que se llamaba ADN basura, que era ahí como restos de la evolución, y ahora ese supuesto ADN basura hace muchísimas cosas. Hace la epigenética, hace la regulación, hace la estructura de los cromosomas. Ayer aprendí una cosa de esas que me maravillan. Si os acordáis un poco de vuestra biología del bachillerato, las células tienen un núcleo y en los núcleos está el ADN que forman cromosomas, ¿vale? Eso os suena, yo creo, a todos. Pero resulta que los cromosomas no están ahí metidos en una bolsa como contamos a los alumnos. Los cromosomas tienen cada uno un territorio. Entonces, el número 17, imaginaros, siempre está al lado del 9, siempre. Entonces, eso explica, que es lo que me contaron ayer, que cuando tú tienes un cáncer, imaginaros de hígado, si tienes una metástasis, no aparece en un sitio cualquiera, aparece, por ejemplo, en hueso. ¿Por qué? Porque el cromosoma con el que puede intercambiar, el que puede romper e intercambiarse cosas, es el de al lado, no puede con cualquiera. Entonces os digo, cosas tan simples como esas, que hay territorios cromosómicos, lo estamos descubriendo hoy, ayer, ¿vale? Entonces, ese componente genético sustancial irá a más. Yo creo que en pocos años, en el médico, probablemente incluso el pediatra, nos hará un análisis genético. Tiene sus riesgos. No sé, ¿a vosotros os gustaría que os dijeran dentro de 30 años usted tiene un 70% de probabilidades de tener un Alzheimer? O sea, sí. Perdona que se interrumpa, pero mira, hace un mes a mí me propuso el médico esta situación. Me dijo que era mejor que me hiciera un análisis genético y el modo que fui.
fui al oncólogo porque era este tema y me lo empezó a hacer, me faltaban datos y me tuvo que ir. Me iba conmigo y dije, pero realmente, ¿qué voy a sacar con esto? Pero porque si tú me dices que sí, que voy a tener cáncer, que me hace el 80, ¿sabes? ¿Qué podemos hacer? Sí. Y me dijo nada. Bueno. Entonces, ¿para qué quiero saberlo? Sí. Bueno, esto está genial. No, es muy reciente y entonces, claro, entonces, ¿qué sentido tiene? Ajá. Pues simplemente que lo sepas. No. Y, Yo creo... y tengo la certeza de que va a pasar. No, es que igual vives toda tu vida preocupada porque... Y luego a veces me dice que no. Sí. Eso es así. Perdóname, No, al contrario. Es decir, me encanta y ojalá lleguemos a un buen debate luego. Entonces, lo que os quiero plantear, o sea, decir, esto es un tema personal y es muy posible que tengáis opiniones diferentes. Entonces, mi opinión, por ejemplo, es distinta. Yo siempre creo que es mejor saber que no saber, porque puedes hacer cosas como tomar decisiones de tu vida. Imagínate lo más sencillo. ¿Cómo voy a gestionar yo mi dinero? Las inversiones que voy a hacer. Mi familia, ¿cuántos hijos quiero tener y en qué momento de mi vida? O sea, hay quien prefiere no saber y decir, la vida es como una ruleta y que te toque lo que te toque. Pero yo creo que te puede ayudar a tomar decisiones con cierta base. El problema es lo que tú dices, que casi nada es de 100%. Tú tienes eso, un 20%, y lo mismo el resto de la población tiene un 1%. Pero de esos 100, hay 80 que no lo van a tener. ¿Vale? Pero tengo que avanzar, luego vamos al debate si os parece. Bueno, entonces, a donde quería llegar es que muchos de estos trastornos tienen una base genética. ¿Qué es lo que va a pasar? Se ven cosas en las familias. Luego, cuando hablas del autismo, hay una cosa que me hace mucha gracia, que es a veces cuando les dices, en el caso del autismo, hay también más tendencias genéticas, pero muchas son mutaciones de novo, que no tienen los padres. Pero cuando hablas con los padres, a veces te dicen, es que usted no conoce a la familia de mi marido, ¿no? O sea, ya tienen la explicación de dónde vienen los problemas, ¿no? Pero bueno, la genética va a avanzar enormemente en los próximos años. Lo vamos a ver. De hecho, yo os digo, la primera secuenciación genética ni siquiera Estados Unidos la pudo hacer. Se hizo por consorcios de países. A España le tocó un cromosoma de los 46. Entonces fue así, costó años de trabajo, miles de millones de dólares. Ahora lo haces en días y cuesta unos cientos de dólares. Imaginaros a esa velocidad a la que ha cambiado. Entonces yo os digo, yo creo que será una parte normal de los chequeos que tendremos en los próximos años. Pero bueno, con la genética no os preocupéis, que no voy a entrar en profundidades de estas. Simplemente que sepáis que hay lo que se llaman genes candidatos. Un gen candidato, en este caso en dislexia, es que si tú tienes todos estos genes los tenemos todos. De esos 19.000 que os he dicho, estos son los nombres de 4. Los genes tienen variantes, ¿vale? Es como los coches los tenemos de distintos colores, pues los genes los tenemos de distintas variantes y hay algunas que dan más riesgo. Insisto, casi nada es decir de seguridad. Lo que vas es sumando probabilidades. Entonces estos 4, digamos, hay variantes que son más comunes en las personas con dislexia que en las que no la tienen. ¿Vale? Si os he dicho que hoy se ha abierto la puerta a la terapia génica, digamos ya no al nivel del laboratorio, sino en el nivel del hospital, de lo que se llama de la clínica, es posible que podamos hacer cosas en el futuro también. ¿Vale? Bueno, más cosas. La dislexia parece que tiene su base en algo muy básico, que es que nuestro cerebro está constantemente recibiendo información del mundo exterior. Leer es recibir información del mundo exterior, es identificar unos símbolos y convertirlos en palabras, en datos, en pensamientos o lo que sea. Y hay un tema que es muy claro en este sentido, y es que si lo pensáis, nuestro cerebro es asombroso a qué velocidad funciona. Yo estoy hablando a vosotros y dices, mi cerebro está dando órdenes a los labios y a la lengua a una velocidad vertiginosa,
a las cuerdas vocales, para que pronuncie las palabras que yo os quiero decir. Y cuando oímos, hacemos una descodificación. Y cuando leemos, hacemos una descodificación. Mi vista transforma esos simbolitos en palabras y dices, esto es ordenador, y mi cabeza ve un ordenador, ¿no? Bueno, entonces, hay un tema clave que es esa rapidez. Cuando se analizan los cerebros, y esto hasta hace muy poco solo lo podíamos hacer en las autopsias, entonces tú tenías gente que había donado el cerebro y que tenía un historial de dislexia, y gente que era, con suerte, de las mismas edades, del mismo sexo, que tenían un retraso post-mortem parecido, y comparabas, y se ven diferencias, ¿vale? Diferencias sutiles también, ¿eh? Y ves diferencias ahora con las nuevas técnicas que nos permiten medir la actividad neuronal en vivo. O sea, tú puedes poner distintas posibilidades, meter a alguien en una resonancia magnética funcional y ver qué zonas se activan cuando está leyendo. Dentro de la máquina tienes una pantallita pequeña y le vas comparando, por ejemplo, si lee palabras con sentido, con sílabas que no tengan ningún sentido, ¿eh? Así es más o menos como se trabaja. Bueno, hay evidencia de alteraciones estructurales. Esto solamente si hay alguien que le interesa estos temas, lo detallo, ¿no? El núcleo geniculado medial es una parte de la vía, o sea, es decir, yo vengo aquí a Valencia y dices, si vengo de Salamanca, yo vivo fuera de Salamanca, primero tengo que ir a Salamanca, de Salamanca a Madrid, en Madrid tengo que cambiar de tren, ir desde Chamartín a Atocha. Bueno, eso es un circuito. Nuestro cerebro funciona así. De zona a zona vamos mandando información. Si alguna de las estaciones, la vía está un poco estropeada, es más estrecha, tiene elementos que no tiene normalmente, el sistema funciona mal. Y esto es lo que sucede en muchos casos. El sistema tiene alguna deficiencia, ¿vale? En general, por temas de desarrollo prenatal. Es muy raro que suceda algo. Oye, a ver, aclarando también esto. Si tú tienes una infancia desastrosa, eso afecta a tu desarrollo cerebral. Pero cuando os hablo de una infancia desastrosa, no quiere decir padre ausente, no, es algo como lo de los, si os acordáis de los niños huérfanos de Rumanía, que estás metido en una cuna donde te dan de comer y no te dan más. Nadie te habla, nadie te hace un gesto de cariño. Entonces, eso se produce un problema, luego os comentaré brevemente. Pero es decir, por lo demás, o sea, salvo que vivas en unas situaciones extremas de privación de cariño, de privación sensorial, de que estás encerrado en un cuarto, en general nuestro cerebro se adapta y funciona bien. Entonces, ya os digo, estas son publicaciones que han llevado un montón de tiempo para encontrar que las células de la corteza cerebral, que forman columnas, que es como un sistema muy ordenado, aquí están un poco desordenadas, ¿vale? Entonces son evidencias de lo que creemos que está pasando. Aquí veis la zona, no voy a entrar en detalles, pero bueno, si alguien quiere, se lo explico. Entonces, lo que sucede es que en ese circuito, en ese viaje que hace la información, igual que hemos hecho todos para venir aquí, alguna de las estaciones no funciona bien. No te dan el billete correcto, sales con retraso cuando el tren ya ha salido, te mezclan información con ruido. Esto es lo que está pasando, ¿vale? Entonces, más o menos lo que se creía hasta este momento es que había 3 zonas clave en el proceso y que las zonas más caudales, como veis aquí, este sería el normal, el control, y este el cerebro disléxico, pues estas zonas posteriores no están bien, no se activan lo suficiente, no intervienen. Entonces dices, ya os digo, vamos entendiendo un poco más lo que hay. Esto es un estudio muy reciente, entonces con esos marcadores de actividad cerebral, pues fijaros, controles y los disléxicos. Fijaros la diferencia de actividad. Digamos, el cerebro está ralentizado, está yendo a mucha menor actividad que lo que hacemos normalmente cuando leemos. Entonces, este cerebro, digamos, no sé cómo deciros, buscando el ejemplo del coche, es como que tiene un motor muy pequeño, no tira bien, y eso hace que el proceso no vaya bien, ¿vale? Hay evidencias, lo que os digo, os he dicho, las morfológicas, las zonas desordenadas, tal, y hay evidencias funcionales. Las células más pequeñas mandan las señales más despacio. Entonces,
el cerebro disléxico en sonidos parece que es más lento. ¿Sí? Tú simplemente puedes medir a qué velocidad se activan las cosas, pensar que estamos en el orden de milisegundos y va más lento. ¿Cómo se mide eso? Si yo os pongo dos sonidos muy seguidos, esto se hace con el ordenador muy fácil, que sea ping, ping, dos notas, o dos letras, B, D, todos las distinguís con facilidad, pero lo que haces con el ordenador es ir haciendo que cada vez la distancia, el tiempo entre las dos señales sea menor. Entonces, el tema clave es que nosotros, o todos, hasta los 100 milisegundos lo hacemos muy bien, hasta una décima de segundo. Pero bajando de ahí, los que no tenemos dislexia lo seguimos haciendo muy bien a los 40 milisegundos, pero los que tienen dislexia ya no lo distinguen bien, se les mezclan. Esa señal que está recibiendo no funciona bien. Evidencias morfológicas, evidencias funcionales, evidencias de comportamiento. Si tienes que pedir a alguien que discrimine rápidamente entre dos señales, nosotros lo hacemos bien, saltamos con mucha facilidad de una cosa a otra. No sé qué ejemplo poner. Estamos aquí en la clase y de repente la puerta se abre. Inmediatamente tú a ese ruido reaccionas. Probablemente es algo evolutivo por si aparecía un león cuando estábamos dando clase. Bueno, saltamos. Aquí el salto es más difícil y es más lento. Y lo que os decía también de ese déficit en los sistemas de procesamiento rápido. Bueno, suelen aprender más lentamente a hablar, ¿vale? O sea, todos estos cambios los vemos en las personas que nos fijamos en ellas por los problemas en lectura, pero hay cosas previas. Entonces, aprenden a usar trucos para adaptarse, pero cuando vuelven de nuevo a la escuela, a cursos superiores, tienen muchas más dificultades, ¿vale? Y, por lo que sabemos, es un trastorno del desarrollo y que afecta esa facilidad para codificar y decodificar. Entonces, asociación con cosas que podamos medir. Antes hablábamos eso de la importancia que midáis, que hagáis esas investigaciones sencillas que decían, ¿no? Entonces, tú puedes ser, ¿cuál es la fluidez de palabra? ¿A qué velocidad habla alguien? ¿Cuántas palabras dice? Y esto es muy fácil, con una grabadora, a qué velocidad habla. La fluidez de lectura, no palabras, son simplemente cosas que parecen palabras, pero no lo son. Son agrupaciones de sílabas, ¿vale? El nombrado rápido. Dime 20 nombres de animales. ¿Cuánto tardan unos y cuánto tardan otros? La de elección de fonemas. Si en una palabra tú vas quitando trocitos y cómo funciona eso, y la repetición de no palabras. O sea, son cosas que permiten cuantificar, que permiten hacer investigaciones, que nos permiten saber mucho más sobre uno de estos trastornos. Es una discapacidad oculta. Mucha gente no lo sabe, pero te afecta enormemente en tu vida cotidiana. Hace poco leía sobre otro tema que era la discalculia, los que tienen problemas para hacer operaciones, y resulta que los sueldos eran como la mitad del resto de la gente que no tenía discalculia, o sea que no lo ves en el funcionamiento normal, pero luego no funcionas bien a la hora de hacer un presupuesto y eso te genera problemas en tu trabajo y al final te está afectando porque nadie te identifica como una persona que tiene una discapacidad para el manejo de números, ¿vale? Hay una teoría sobre los problemas auditivos, que es que hay un problema a la velocidad de hablar, que los fonemas tienen una representación equívoca, pero debería haber problemas de comprensión y no los hay. Por eso, bueno, eso es lo mismo que os lo digo. Entonces, recientemente también hay investigaciones que la noticia en el mundo científico ha sido que la causa de la dislexia ha sido identificada. ¿Y qué es lo que se ha encontrado? Pues algo complejo. Hay 13 regiones cerebrales implicadas en el lenguaje. O sea, no son solo esas 3 que os enseñaba antes en ese mapa, sino ahora se habla de 13 diferentes. Entonces, las conexiones entre ellas no están bien. Entonces, por eso se habla de un síndrome de desconexión. Es que en esa ruta de que tú entras, vas a tu casa, vas a tu destino, de que consigues esa información sensorial y la procesas, hay algunas partes de la vía que las conexiones no están bien, ¿vale? Entonces, lo que os digo, esta es la idea actual, lo que nos deja en una mala situación porque no sabemos arreglar conexiones cerebrales. Esto es eso. Y hay lo que se llama la paradoja, es que parece que es gente que lee despacio pero que piensa aceleradamente. Entonces ahí se produce, porque si lo pensáis muchas veces
Cuando nosotros pensamos a la misma velocidad que hablamos. No tendría por qué ser, porque en el habla yo estoy utilizando músculos que no pueden ir más rápido. Yo puedo intentar hablar a toda velocidad, pero no consigo mucha diferencia. Pero en la mente no tendría por qué ser así. Yo podría tener una mente que fuese al doble o al cuádruple de velocidad, pero no es cierto. Entonces, normalmente nosotros vamos a una velocidad muy parecida, pero aquí no es así. Algunos mitos rápidos, es decir, no es una fase de la infancia que se deje atrás. Muchas personas aprenden a manejarse, a hacer pequeños trucos, pero es una condición de por vida. Y de hecho, se ven muchos adultos que tienen dislexia. Siguiente mito es que no es que sean torpes o vagos, sino que es un problema real, que los niños pueden tener la misma interés en aprender, la misma inteligencia, el mismo nivel de esfuerzo, incluso superior. Otro mito es que es una forma diferente de pensar. Esto también nos podría abrir una puerta luego para el diálogo. Yo me encuentro cada vez más, imaginaros, ahora os hablaré un poco de autismo, gente que dice que ¿por qué queremos curar el autismo? Entonces te achacan de lo que quieres es eliminar la diversidad del mundo cerebral. Surgió, yo creo, de los primeros, fue con el tema de la sordera. Familias que decían que la sordera no era algo que había que curar, sino que era una forma distinta de ser y que tenían una cultura parecida. Entonces, ya os digo, es algo que está surgiendo cada vez más cuando tú dices, no, yo estoy intentando reparar los cerebros para curar el autismo. Cuando te dicen, ¿cuál es tu sueño en la vida? Y alguien te dice, no, no, a mí no me tiene usted que reparar nada, yo estoy muy bien como estoy. Entonces tú le puedes decir, mire, pero el 80% sigue viviendo con sus padres a los 35 años, el 90% no tiene trabajo. Y dice, ya, ese es un problema de la sociedad, no es un problema mío. ¿Vale? Bueno, percepción no es simplemente un problema de percepción, lo que os digo, no es nada mal en nuestros ojos, no es nada mal en cómo cogemos información, es cómo trabajamos con esa información. Y bueno, y estas son las cosas que se hacen un poco también de intentar entender cómo es la organización cerebral, pero ya os he contado antes. Vale, esto por daros una visión un poco de cómo están las cosas en tema de dislexia. Algo de autismo. El autismo solo lo sabemos, dicen que un trastorno, que una enfermedad, no existe hasta que alguien la pone nombre. Esto surgió en el año 1943. Este hombre, Leo Kanner, dice que ha visto un grupo de niños, todos son gente rica de la costa este, y él piensa que va ligado a ese ámbito socioeconómico. Claro, probablemente en el año 43, plena Segunda Guerra Mundial, esto es en Estados Unidos, si tú no tienes mucho dinero y tal, no hay un niño raro, simplemente es un niño raro, y dejas ahí. Bueno, hay evidencias de un siglo antes, Samuel Hope describe algo en niños que en esos momentos se les llevaba a centros para discapacitados, donde estaban sobre todo sordos y ciegos, que son niños realmente que probablemente tienen autismo. Pero lo más bonito para mí, San Francisco tiene unas narraciones orales, que son pequeños cuentos, a mí me gustan mucho los cuentos, de cuando él iba por el mundo, y lo llaman las florecillas de San Francisco. Son pequeños milagros, pequeñas historietas, y entonces una de ellas habla de uno de los frailes que acompaña a San Francisco, se llama Junípero, Fray Junípero. Fray Junípero hace cosas sorprendentes, por llamarlas de alguna manera. Por ejemplo, uno de los enfermos a los que cura en el hospital le dice que su sueño, yo digo que tendría que ser español, su sueño es comer jamón. Bueno, entonces Fray Junípero lo que hace es salir, buscar un cerdo, sacar un cuchillo y cortarle una pata al cerdo. El dueño de los cerdos va inmediatamente al convento, dice que son todos unos ladrones, unos sinvergüenzas, tal, y tiene que salir San Francisco a calmarle. Fray Junípero hace cosas como que cuando llega a un pueblo donde les van a recibir, de repente ve un tipo aserrando y se queda durante horas mirando cómo hace tablones. Y ya deja a todo el mundo esperando. Hace cosas como cocinar toda la comida que tienen en el convento, una noche. Todo lo que tiene en la despensa, creyendo que hace una gran buena obra, lo cocina todo y lo echa a perder, evidentemente. Y cuando vienen a echarle la bronca, él coge y dice, bueno, si tú no lo quieres comer, yo sí. Dice, sujétame la lámpara mientras ceno. Eso al abad del convento. Entonces, la cosa bonita es que todos le quieren. San Francisco, Junípero es también el nombre de un árbol, ¿no? Y entonces, que ve que tiene esa sencillez y esa bondad,
dice que es un hijo de Dios y dice que ojalá tuviese más juníperos en mi bosque. O sea, yo digo, precioso, porque en el siglo XII lo que está diciendo es que tenemos que integrar al diferente, ¿no? Bueno, todo esto cambia en el año 2000. Las dos revistas que entonces son las de mayor tirada en el mundo ponen en sus portadas un tema, y es que hay muchos niños con autismo, ¿vale? Y ha ido apareciendo progresivamente en las distintas manuales de diagnóstico de los trastornos. Entonces, ahora todos están agrupados. Antes se hacían distintas subcategorías, ahora están todos agrupados en lo que se llaman trastornos del espectro del autismo. Lo que quiere decir es que esto es un espectro que hay desde gente que se llama de alto funcionamiento a gente, por ejemplo, que no habla y que tiene una discapacidad intelectual potente, ¿vale? Bueno, distinguimos las familias que tienen niños con Asperger, que era una de las clasificaciones anteriores. No les gusta nada esto. No quieren, a mí me han dicho que mi hijo no tiene nada que ver con esos, ¿vale? Pero realmente lo que se veía es que el tener un diagnóstico de Asperger o de autismo de alto funcionamiento no dependía de las capacidades verbales, del funcionamiento de ningún test, dependía de a qué especialista iban, ¿vale? Bueno, esto es un esquema de conexiones del cerebro que ya creo haberos convencido de que es complejo y de que muchas veces en todas esas vías las cosas pueden complicarse. Y yo digo, empecemos por las malas noticias. No tenemos un marcador biológico. Hasta esos estudios que os comenté brevemente esta mañana, que nos han abierto la esperanza, tú no podías coger a alguien, llevarle a un hospital y decir tiene autismo o no. Se basa el diagnóstico en comportamiento. Cosas muy sencillas. Si alguna vez, por ejemplo, si la madre señala con el dedo algo, dice, mira aquí lo que pone. La mayoría, la inmensa mayoría de los niños normotípicos sigue el gesto de la madre. En cambio, muchos niños con autismo no lo hacen, no siguen ese gesto tan sencillo, ¿vale? Ya os he dicho que estamos avanzando y es posible que de aquí a poco tiempo tengamos esos marcadores. ¿Cuál es el problema? Estas últimas técnicas aciertan el 97% de los casos positivos y aciertan el 97% de los negativos. ¿Qué os parece? ¿Aceptable o no? Bueno, el problema es el siguiente. Para que os hagáis una idea, pensar que lo tienen 1 de cada 100. Si tengo un 97% de detección de los positivos, lo tengo bien, porque de cada 100 pillo a 97. Pero tengo también 97% en los negativos. Entonces, de esos 100, hay 97 que acierto que no lo tienen, pero hay 3 que les doy como falsos positivos. Entonces, al día de hoy, aunque 97% suena muy bien, no lo podemos usar, porque de cada 4, 3 serían mentira. Y solo 1 estaría bien diagnosticado de autismo, ¿vale? Entonces esa es la situación. Yo creo que eso mejorará, pero alguien dice, no, joder, si el único problema es que les das un disgusto a los padres. Ya, o sea, una técnica de diagnóstico que falla 3 de cada 4 veces, según nuestros estándares, no es aceptable, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo veis. El primero era el grupo de riesgo, que son los que tienen un hermano con autismo, y esto ya es en la población general. Entonces dices, todos estos acertarían bien, pero todos estos están mal, ¿vale? Os dije también que se ven diferencias en los escáneres en los tamaños de los ventrículos cerebrales y el líquido cefalorraquídeo. Esto nos abre esperanzas, pero esto es complicado. O sea, al día de hoy, por ejemplo, estamos trabajando con pediatras para intentar lo que se llaman señales de alarma, que si ven algunas cosas vayan a una evaluación, pero hacer una resonancia a todos los niños de momento está fuera de nuestras posibilidades. Bueno, más malas noticias. No podemos hacer consejo genético. Si tú eres una familia y dices, he tenido un niño con autismo, estamos dudando si tener un segundo. Científicamente no sabemos, no podemos decirle más que cosas generales, que es, mira, normalmente la proporción, eso, si es 1, ahora la población del segundo niño sería un 8%. Se ha multiplicado por 8. Pero claro, eso es la población general, eso no quiere decir nada sobre tu caso concreto.
¿vale? Entonces muchas veces le dices, pues ¿sabes qué? Yo de ti, yo sí que lo tendría. Y normalmente con eso vale, pero científicamente es una chapuza, ¿vale? No tenemos medicación. O sea, tratamos cosas, si el niño tiene problemas de sueño, tratamos problemas de sueños. Si el niño tiene problemas de agresividad o de autoagresión, tratamos eso. Pero realmente no estamos tratando nada de los problemas reales del autismo. Bueno, esto me parece un ejemplo de lo que yo os quería contar. Hay un estudio muy reciente que dice que las personas con un trastorno de espectro de autismo viven menos. Y viven menos, te dice, como mínimo 15 años y en algunos casos 30 años de diferencia. Y tú dices, joder, o sea, yo cuando lo leo, dices, vamos a ver, si el autismo en principio es un tema de comportamiento, de juego, de comunicación, de sociabilidad, ¿qué tiene que ver esto con la esperanza de vida? Entonces, entras en los datos y fijaros en la tabla. 3 columnas, los grises somos la población general, el amarillo son autismo leve y el naranja es autismo grave. Y entonces empiezas a mirar, bueno, pues resulta que de cáncer te mueres el doble si tienes autismo que si no lo tienes. Más o menos lo mismo que si dices de trastornos respiratorios, de trastornos digestivos. ¿Por qué? ¿Por qué el autismo te mueres mucho más de cáncer o de un problema digestivo? Bueno, la explicación es que no van al médico, que no cuentan que les pasa algo, que tienen un bulto, hasta que ya el bulto es muy grande, hasta que ya es demasiado tarde. Entonces dices, somos nosotros los que tenemos que cambiar. Tú tienes que hacerte un chequeo sí o sí, porque si no, no lo vas a contar. No vas, como tienes dificultades para comunicarte, no entiendes lo que te está pasando, no llegas al especialista hasta que es demasiado tarde. Y hay otra parte que me parece de lo que os digo, es decir, esto tendría que salir en las portadas de los periódicos y tendríamos que hablar de ello, porque hay muchas cosas que no hablamos de ellas, ¿eh? Por ejemplo, el tema del suicidio, ¿vale? ¿Cuántas personas creéis que se suicidan en España? Muchos no es una respuesta científica. Bueno, se suicidan 10 personas al día, unos 3.600 el último año. Y yo digo, no hablamos de ello, es uno de los secretos mejor guardados. La prensa dice que no lo hace por miedo al contagio, pero en otro de los terribles temas que vivimos, como puede ser la violencia de género, yo a veces dudo de si hay un contagio también, y desde luego no lo ocultamos, no lo mantenemos dentro del cajón, ¿vale? Pero bueno, ¿qué os parece que los que tienen autismo leve se suiciden mucho más que los que tienen autismo grave? Como 10 veces lo de la población general. Porque son conscientes de que su vida es una mierda. Así de claro, el que está con una discapacidad intelectual tal, se suicida menos, ¿vale? Entonces yo digo, esto no es problema de ellos, esto es problema nuestro. Es que no sabemos convencerles o crear para ellos una vida que tenga sentido, una vida que merezca la pena vivirla. Y te encuentras con chavales en la universidad de 20 y tantos años o de 30 años que te dicen que nunca han besado a una chica. Nunca, ya no os digo tener una relación, ¿vale? Y que están desesperados por tener un amigo, pero no saben hacer amigos, ¿vale? Bueno, utilizan mucho más los sistemas de emergencias, las ambulancias, ir al hospital. ¿Por qué? Porque no navegan el sistema, o sea, van simplemente cuando las cosas ya son muy graves. Voy a intentar ir más rápido. Sí que se ha encontrado algunos cánceres, son el genitourinario 4 veces y el de ovario 9 veces. ¿Por qué? No lo entendíamos y lo hemos entendido también este año 2017. Resulta que los genes de riesgo para autismo son también genes de riesgo para estos tipos de cánceres. Y esa es la conexión. Entonces, es lo que os digo, piezas que estábamos ahí que no entendíamos qué demonios puede pasar, de repente hacen plac y encajan. Bueno, más cosas, los casos siguen aumentando,
Los americanos hacen muchas cosas bien. Yo tenía muchos prejuicios antes de ir allí a trabajar, pero hacen, ya os digo, hacen cosas muy bien pensadas. Entonces, aquí lo que han hecho es lo siguiente. Claro, tú tienes datos de todas las zonas del país de cuántos casos de autismo aparecen. Y dices, ¿qué es lo que está pasando? Entonces ellos lo que han hecho es una red de 14 poblaciones centinela. Vamos a coger 14 ciudades por todo el país, vamos a aplicar los mismos criterios, los mismos médicos, lo vamos a hacer a todos los niños que cumplan 8 años. Y vamos a saber cuántos hay con autismo con los mismos criterios. Entonces lo que se ha visto es un aumento constante. Ya os digo, desde 1 cada 10.000 a la última, que es 1 de cada 55. Los blancos tienen más autismo que... Hay una cosa divertida, y es que, a ver qué os parece, los universitarios tienen más hijos con autismo que los no universitarios. Tienen más que los que hicieron estudios de secundaria y más que los que solo hicieron la primaria. ¿Qué os parece? Bueno, tú dices, cuando tienes ese dato, que es... Las bases de datos ahora nos dan muchísima información y dices, oye, es posible, yo en la carrera manejé cosas que eran tóxicas, ¿vale? Entonces dices, es posible que sea un problema ligado al manejo de sustancias. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Repites el estudio y dices, lo hacemos por un lado con hijos de químicos, los químicos probablemente que tienen mayor nivel de manejo de sustancias a lo largo de la carrera, y con hijos de gente que la carrera que ha hecho es Derecho, que están en contacto con toxicidad, pero de otro tipo, como bien sabe, ¿no? Y entonces lo que se encontró es que no había diferencias. Entonces, ¿cuál es la explicación? Si tú estás educado, tienes un nivel de formación universitaria, no paras hasta que tienes un diagnóstico que te convenza. Si el médico le ha dicho no le pasa nada y tú le ves al chaval que no está bien, te vas a otro médico. Y si no tal, te vas a otro médico, ¿sabes? Entonces, la explicación es simplemente eso, es decir, que sabes navegar el sistema, tienes recursos de conocimiento y económicos para llegar a un diagnóstico en condiciones, ¿vale? Bueno, otro tema interesante es que los números no nos salen. En España nos faltan 1/3. O sea, yo no creo que seamos muy distintos a los estadounidenses. Entonces, ¿dónde está el tercio que falta? Mi sugerencia o mi hipótesis es que muchos son niñas. El autismo es 4 veces más frecuente en los niños que en las niñas. Las niñas son más verbales, hablan más y mejor. Entonces es muy posible que se nos escapen por debajo de la red, ¿vale? Entonces yo creo que eso está pasando. Cuando voy a América Latina les digo, joder, qué afortunados sois que todos los casos de autismo están en Europa Occidental y en Estados Unidos. Evidentemente están allí, pero no los han encontrado todavía, no los han buscado. Entonces, la situación a nivel mundial es que hay millones de niños y adultos sin diagnosticar. Este verano conocí a una persona de 60 y tantos años que tenía un autismo de libro. Simplemente era el raro del pueblo. Y había en una zona rural, ya os digo, se asume quizá con más facilidad y no había sido diagnosticado nunca. Bueno, 3 tipos de explicación de por qué hay tantos casos, por qué ha aumentado. Una posible es nuestro mundo industrial. Estamos expuestos a un montón de sustancias. Y hay alguna prueba que ahora os comentaré. La segunda es nuestra biología. Es decir, 1 de cada 10 niños ya nace utilizando algún tipo de fecundación asistida. Y lo que os comentaba también, es decir, cada vez tenemos hijos más tarde y hay muchas más parejas de segundas y terceras nupcias, con lo cual vuelves a tener hijos a edades muy avanzadas, ¿vale? Y la tercera posibilidad es que no exista tal aumento, sino simplemente es que ahora los encontramos, ¿vale? Y la última de estas malas noticias es que caen en manos de desaprensivos. Nos pasa en todos los temas que no tenemos un tratamiento eficaz. Si tú tienes, yo qué sé, una otitis y te dan antibióticos y se te pasa, no buscas más. Pero si tú tienes un hijo con autismo y nada funciona porque no hay nada realmente eficaz y todos tenemos una frase metida ahí en nuestro cerebro reptiliano
de que por mi hijo lo que sea, pues por mi hijo lo que sea. Y entonces hay un montón de gente dispuesta a desplumarte a cambio de que tú sientas que estás haciendo algo por tu hijo. Y es terrorífico, terrorífico. O sea, no os imagináis las pseudoterapias, la gente en lo que cae, porque si alguien te promete un milagro, os pongo un caso muy concreto. Una de las teorías falsas del autismo es que es un problema de metales pesados. Falso. Entonces me llama un señor al trabajo y me dice, he leído tal, no sé qué, ¿qué opina usted de la relación entre metales pesados y el autismo? Digo, no es lo que opine yo, digo, los artículos científicos, ninguno ha encontrado una relación. Dice, ya, es que mi hijo sí que tiene metales pesados. Digo, ¿y eso cómo usted lo sabe? Dice, pues porque le han hecho una analítica. Digo, bueno, y es que, bueno, el problema por el que me llamaba es que para eso les dan unas dietas con unos quelantes. Los quelantes se utilizan, por ejemplo, con mineros, cuando sí realmente tiene una intoxicación, son moléculas que ayudan a eliminar metales pesados. Vale. El problema es que la dieta cuesta 1.500 euros al mes. Y el padre me dice que ha hipotecado la casa, pero ya no sabe qué hacer, no puede pagarlo. Y entonces yo le digo, ¿la analítica le importa hacerle una foto con el móvil y me la manda? Y sí, ahora mismo se la mando. La analítica se la hace la misma empresa que le vende las dietas. Y yo digo, ¿y por qué no se hace una analítica en la Seguridad Social? Dice, porque me dicen que esto es una tontería y que no van a gastar dinero en hacer una analítica. Y digo, ya, pero... Dice, es que el niño mejora. Digo, sí, pero es que si usted le deja solo en el bosque, mejoran también, porque con los años van mejorando. Entonces, esto es un ejemplo de la realidad que yo vivo todos los días, con las terapias más absurdas que os podáis imaginar, cargadas de buena intención de los padres y alguien que no tiene ningún escrúpulo en promover falsas terapias. En algunos casos, creyendo en ellas, eso también me parece importante. Hay quien sabe que lo que está vendiendo es nada, pero hay quien cree que lo que vende es eficaz, aunque tampoco tiene ninguna evidencia. Vale, bueno, esto es simplemente un libro de Estados Unidos que está muy bien y que entonces pues van a maestros Reiki, todas estas historias, naturópatas, acupuntores, homeópatas y demás personajes. Esto siempre ha sido así. Cuando surgieron las primeras vacunas, sabéis que vacunas vienen de vaca, porque Jenner lo vio en que había una viruela vacuna que era muy leve, entonces la gente que estaba con vacas no enfermaba de viruela. Entonces cuando él empezó a hacer las primeras inoculaciones, esto es un grabado de la época del 18, y lo que veis es que a la gente les iban a salir vacas de la nariz, vacas de la boca, porque estabas jugando con la naturaleza y estabas metiendo cosas de una vaca en un ser humano. La viruela está erradicada, no queda viruela en el mundo, solo quedan en dos frigoríficos, uno en Atlanta y otro en Moscú. No nos tenemos que vacunar ya. Murieron 300 millones en el siglo XX, ya no muere nadie más. La polio, ¿sabéis cuánta polio queda? En el año 1988 había en 150 países polio, endémica. Al día de hoy queda en 2, en Pakistán y en Afganistán, porque no conseguimos llegar, porque a un grupo de adolescentes que estaban repartiendo la vacuna las mataron en el 2014. Ese es nuestro mundo. Pero el año pasado se acabó con la polio en África. Estamos tiritando porque toda la zona de los Grandes Lagos, donde están los de Boko Haram, los que secuestraron a las niñas, allí no consigues vacunar. Entonces, si alguno de repente llega de un viaje de Afganistán o tal, o sea, es el pánico de que vuelva a surgir, porque tendremos en 8 países. Pero el año pasado, tendría que haber salido en todos los periódicos, no hay polio en África, por primera vez en la historia del mundo. Nos quedan 2, Afganistán y Pakistán, y vamos a poder con ellos. Bueno, este es el personaje que lanzó lo de la relación entre autismo y vacunas, por un negocio. Él quería desprestigiar a la vacuna triple vírica porque había patentado una vacuna. Publicó datos falsos, finalmente después de años de averiguaciones le expulsaron de la profesión en Inglaterra. El artículo fue retractado, es una cosa que es rarísima, pero él se fue a Estados Unidos y sigue teniendo un montón de seguidores y ya os digo, la realidad es que la tasa de vacunación está bajando en todos los países occidentales.
Aquí te lo relacionan con aditivos, con parásitos intestinales, con las microondas, con las antenas de telefonía. Bueno, pues lo de siempre, ninguna de estas cosas. Bueno, preguntas muy rápidas para alguna información que se os quede, es decir, cuáles un poco las bases neurológicas o qué es lo que sabemos, ¿no? ¿De dónde surgen los trastornos del espectro de autismo? Una pregunta. Sí. ¿Por qué entonces la Comunidad Europea obliga a los alimentos que tienen colorante naranja poner en todos los frascos que podría generar problemas de hiperactividad en los consumidores? Yo creo que no es así. Nosotros, Está etiquetado en todo. Si os- Cualquier colorante alimenticio es una normativa del Parlamento Europeo. si os fijáis en No la... digo que tenga No, pero le digo... razón científica, te digo que el Parlamento Europeo sacó una norma con el tema del colorante naranja. Si os fijáis en nuestros alimentos, si os fijáis en nuestros alimentos, todos veis eso que pone E112, E260, si buscáis a qué corresponden los E, muchos de ellos son sustancias naturales, normales, como el ácido cítrico, simplemente que se ha añadido. Es decir, si hay algún caso donde hay una sospecha, tienes que ponerlo, pero no en general, no en todos los casos, solo uno, ¿vale? Entonces, si tú tienes, es decir, si hay algo, es decir, a ver cómo os digo, es decir, vamos avanzando en el conocimiento constantemente y hay cosas de las que puedes tener dudas. Primero, para probarlo, a ver, un minuto. Imaginaos que tenéis un nuevo medicamento o una nueva sustancia que tú quieres aprobar para lo que sea, o un nuevo colorante para los alimentos. Primero tienes que demostrar un medicamento quizás más claro, que es seguro. Entonces, lo primero se prueba en animales. Se lo das a ratas, se lo das a conejos, a lo que sea. Si ahí no hay ningún problema, pasas a una siguiente fase donde se da a voluntarios sanos. Si ahí no hay problema y has demostrado que es seguro, empiezas a demostrar si es eficaz. Y empiezas con muy pocas personas que tengan la enfermedad para la que va dirigido y lo comparas con controles, muy pocos, normalmente entre 10 y 20 casos. Si ahí se ve que es eficaz, que es mejor, pasas a un multicéntrico, que son hospitales de distintos países, y ya lo haces en unos cientos o miles de casos. Pero a veces surgen de repente datos que dices, ha aparecido un caso, porque puede ser peligroso al nivel de 1 por millón. Entonces, en el sistema de aprobación no lo ves, pero cuando ya se generaliza, entonces, si tú tienes dudas, tienes que avisar y lo tienes que poner. Entonces, si tú tienes un colorante, yo no conozco el caso concreto, pero donde hay alguna posibilidad de que esté relacionado, adviertes a la gente. Pero yo os digo, es decir, la inmensa mayoría de nuestros alimentos, lo podéis ver en cualquier supermercado, no incluyen advertencias de este tipo. Vale. Mirar cualquier Vale. colorante que se le echa a la paella en el sitio y en todos leeréis, porque es una normativa europea, que obliga a que la gente lo sepa, lo que pasa es que la gente no lo sepa, pero obliga a informar al consumidor del riesgo que está corriendo al utilizarlo. Sí. Del posible, porque si el riesgo se demuestra, eso es retirado del mercado. ¿Vale? Bueno, sigo. Esto mucho lo avanzamos con los casos de gemelos. Antes de que tuviésemos las técnicas de secuenciación, la genética, es decir, si lo tiene un hermano, otro que es genéticamente prácticamente idéntico lo tiene, y la proporción era entre el 70 y el 90%. No es 100, que sería que si lo tiene, siempre lo tiene el otro, pero sí es muy alta. Es de las causas, digamos, con más datos a favor de que tiene un componente genético. Entonces, es claro componente genético. Dices, se cree que tiene algún factor ambiental que haga que se dispare. ¿Por qué en algunos casos sí y en otros no? ¿Es algo, si es genético, es algo que los padres han pasado a los hijos? Bueno, se hicieron análisis cromosómicos, análisis de secuencia, hay datos como síndrome de Rett o la X frágil, que está clara el componente genético, pero cuando se buscan esos genes de los que hablaba antes, esos genes candidatos, que son todos estos, y ahora les podemos medir de una tacada, esto es un microchip que ves miles de un solo experimento, lo que se ve es que muchas de las mutaciones son nuevas. ¿Qué quiere decir?
no lo tiene ni el padre ni la madre y lo tiene el hijo. Entonces no es algo que sea heredado, sino mutaciones nuevas. Ahora, también en los últimos meses, esto es del 2016, noviembre, aparece que tenemos nuevas herramientas. Una es lo que se llama minerías de datos, que podemos juntar mucha información. Todos esos genes interaccionan entre sí, hay millones de interacciones, eso, un ser humano no puede hacerlo, pero los ordenadores sí que pueden. Entonces lo que se está utilizando son aparatos de inteligencia artificial para estudiar esto. Y lo que se ha visto es que los genes candidatos del autismo han pasado de 65 a 2.500, más del 10% de los que hay en un ser humano. Entonces nos abre muchas posibilidades porque de la mayoría no habíamos oído hablar nunca y eso puede permitir nuevos fármacos, nuevos tratamientos. Bueno, los años del padre ya os conté algo, es decir, que el sistema se mide en Islandia. Los islandeses son la población genética más homogénea del mundo. Nunca hasta que pusieron una base de la OTAN en los años 50 o 60, es divertido porque antes de ayer estaba en San Sebastián y en Islandia hasta hace 2 años era legal matar vascos, ¿no? Parece que había... Era una ley de estas, de cuando la época de los balleneros, y entonces nadie la había derogado hasta que se enteraron hace 2 años y entonces sí la quitaron, ¿no? Bueno, entonces el número de mutaciones en los padres se dobla cada 16 años. Entonces un padre de 50 años tiene pues, aproximadamente 4 veces las mutaciones que tenía cuando tenía 20 años. Y ya os digo, es algo que no hemos mirado apenas. Aquí tenéis a Picasso con uno de sus hijos. Muchas de las interacciones son de novo, no son heredadas. Pregunta 3. ¿Podría ser el elemento desencadenante? Eso es lo que estamos viendo, una infección viral o bacteriana. Bueno, la rubeola es otra de las cosas que tenemos controladas, pero hasta los años 70 había epidemias sucesivas, donde había muchos miles de niños afectados, morían también, y entonces esas personas afectadas de rubeola aumentaban 10 veces los casos de autismo. Entonces, en ese caso está claro, pero luego no lo hemos visto con las infecciones actuales, como las gripes, por ejemplo. Y hemos tenido sarampión, ya os decía también esta mañana, ha habido un brote en Disneylandia recientemente también, ¿no? Entonces, por lo mismo que os digo, porque hay mucha menos gente vacunada, y si de repente llega alguien con sarampión activo, contagia a un montón de niños. Igual que os decía en el caso de la dislexia, hemos visto la base biológica. Aunque nos cuesta a veces pensarlo, los niños con autismo tienen más neuronas que los niños normales. Siempre tendemos a identificar un trastorno con un déficit, a que tienes menos de algo. Aquí es que tienes más neuronas. Entonces nuestro cerebro produce un montón de neuronas y luego muchas de ellas las poda. Y aquí parece que ese proceso de poda funciona mal, ¿vale? Eso lo hemos visto también. Entonces, en el caso se multiplicaron con la rubeola, pero no se ha visto nada con las infecciones comunes en la actualidad. Pregunta 4. ¿Puede haber sido algo tomado durante el embarazo? Esto le preocupa mucho a las madres. No es que salí y me tomé 3 gin tonics. Bueno, pues no es lo más recomendable, pero realmente no es tan grave, ¿no? Entonces, sí que hay, como siempre, una excepción. Y la excepción fue la talidomida. Ese medicamento contra las náuseas matutinas que generó malformaciones. Entonces, los niños que fueron afectados por la talidomida, el autismo también es como 10 veces más frecuente que en la población normal, ¿vale? Condiciones metabólicas de la madre, sobre todo lo que se llama el síndrome metabólico de hipertensión, diabetes y sobrepeso. Hay también más riesgo de autismo que en el resto. Esto es otra de esas cosas. Madres que tuvieron en su infancia, abusos físicos muy fuertes, muy graves, o abusos sexuales, tienen más número de hijos con autismo. Es un estudio de las enfermeras. Las enfermeras también es un personal magnífico que tenemos muy desaprovechado. Entonces, el estudio de 116.000 mujeres, claro, luego, si tú has tenido una infancia desgraciada, terrible, terriblemente dura, tienes más riesgo de alcoholismo, de consumo de drogas. Entonces es muy difícil hacer circunstancias puras, ¿no? Entonces estas mujeres que tenían maltrato, fumaban más, tenían más diabetes,
tenían mayor frecuencia de hijos prematuros. Pero el dato es muy fuerte, es un poco como lo que os contaba de Holanda, es decir, cómo de repente algo que ha pasado una generación salta y pasa a la siguiente. La contaminación, hay un estudio interesante que es, de lo que os digo, los estudios muchas veces son fáciles de hacer. Aquí lo que cogieron es niños que tienen autismo y imaginaos que lo tenéis en la ficha del colegio. ¿Dónde viven? Entonces resulta que los que tenían autismo era mucho más frecuente que viviesen cerca de las grandes autopistas. ¿Vale? Entonces, yo creo que cada vez somos más conscientes sobre las partículas diésel. Ahora que en Madrid que sí se va a prohibir entrar con un diésel porque las partículas diésel son muy tóxicas. Entonces, es una posible explicación también. Bueno, nivel educativo de los padres ya os lo he contado. Evidencia en el caso de talidomida. Hay una diferencia también con los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, los Prozac famosos. Entonces, pero claro, dices, si tú estás embarazada y tienes una depresión, imaginaos, si el riesgo normal es 1%, lo mismo el riesgo con el Prozac pasa a ser 1,3. Claro, estadísticamente es un montón, es un 30%. Pero no hay que perder que sigues teniendo un 98,3% de que tu hijo no tenga autismo. ¿Vale? Y es mucho más arriesgado dejar de tomar la medicación cuando estás en medio de una depresión. ¿De acuerdo? O sea, son todo como piezas de puzzle que vamos reuniendo. ¿Puede ser algo relacionado con la forma de criar ese niño? Bueno, esto es lo que os contaba de los orfanatos de Rumanía. Estos niños, lo de Ceausescu era una locura. Él quería una generación que tuviesen un vínculo no con sus familias, no con sus padres, sino con el Estado, con él. Y entonces hizo dos cosas. Primero, la política de natalidad más brutal que se ha visto nunca. Había lo que llamaban la policía de la menstruación, que iba por las casas, si usted no tiene hijos, ¿por qué? Había premios a la natalidad, pagabas más impuestos si tenías menos de 6 hijos, y al mismo tiempo que hacía esa política de prenatalidad, exportó la producción agrícola del país. No quería tener deuda, entonces vendió los alimentos que el país fabricaba. Con lo cual, el país tuvo unas hambrunas y la gente que tenía un montón de hijos, lo que hacía es llevarles a un orfanato. Cuando Ceausescu es fusilado, había 160.000 niños en estos orfanatos. Es una brutalidad para un país, yo no sé, hablo de memoria, pero os digo 7-8 millones de habitantes. Entonces se abrió a la adopción internacional. Entonces, ahora se ha estudiado lo que pasó con esos niños, pues un porcentaje muy alto fueron diagnosticados de autismo. Ya os digo, vivían en un ambiente de privación emocional, sensorial. La cosa interesante es que con las familias de adopción, aunque ha sido muy duro, la mayoría han salido del diagnóstico. O sea, es, por decirlo de alguna manera, un autismo que se ha curado, que es algo que no sucede en los casos normales, ¿de acuerdo? Bueno, estamos prestando atención a los microorganismos de nuestro intestino, ahora se consideran como un nuevo órgano, nuestro cerebro se comunica con esos microorganismos. Por ejemplo, la serotonina, que damos tantas vueltas con la depresión, resulta que el 90% de la serotonina está en el intestino. Entonces, eso se comunica con nuestro cerebro. Y ya os digo, es sobre todo los temas ahora más en interés. Bueno, entonces, los modelos de paternidad y maternidad no tienen nada que ver con el autismo. ¿Qué es lo que cambia en el cerebro? Pues hay cambios en las zonas implicadas en emociones, comunicación y también movimiento. Los procesos celulares afectados son parte de esa plasticidad de la que os he contado, actúan a distintos niveles, este es el mapa de la neurociencia actual, es decir, cosas diferentes a las que hemos estudiado hasta ahora y con distintas escalas espaciales y escalas temporales, ¿vale? Pues desde el interactoma, que son moléculas interactuando en milisegundos, hasta las redes sociales, que interviene toda la sociedad y en periodos largos de meses o años, ¿vale? ¿De qué depende la evolución de un niño con TEA? Pues de lo que os pongo aquí, de la gravedad, de a qué edad lo diagnosticamos, de la intensidad del tratamiento y de si los terapeutas saben de autismo o no saben. Y ahí hablo
de maestros, de enfermeros, de médicos, el médico de cabecera, el pediatra, todos. Bueno, actualmente hay muchas terapias que nunca han sido evaluadas, lo que os decía, necesitamos terapias que tengan evidencias de que son seguras y eficaces. Y este es un poco el resumen, que es un trastorno neurobiológico, que es multiorgánico, también es distinto el cuerpo, no solo la cabeza. Hay alteraciones en las conexiones cerebrales y tiene un alto impacto en el funcionamiento normal. Bueno, ya casi termino. Yo digo que si queremos un futuro, no tenemos que estar sentados esperando a ver qué es lo que nos sucede, sino intentar trabajar en esa dirección. Y os quería poner un par de ejemplos de cosas curiosas. Esta es una chavala, creo que es de secundaria, ¿vale? Entonces, si a una persona normal le pones una foto, o cuando nos miramos, estamos aquí, y sigues la dirección de los ojos, vamos, ojo, 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 boca, ojo, ojo, o sea, nos fijamos mucho en los ojos, para nosotros es muy importante. Parte es nuestra expresión, la sonrisa, sonreímos con los ojos y con la boca, pero una persona con autismo es mucho más irregular, ese patrón se llama de eye tracking, de seguir los ojos a dónde van, ¿vale? Entonces esta muchacha, su proyecto en secundaria, hacer una aplicación para el móvil que siga los ojos. Entonces lo llamativo es lo que os pongo aquí, acierta en el diagnóstico en el 94% de los casos, que es más que los especialistas. Y lo hace en menos de un minuto. Entonces, de repente, ya os digo que se nos siguen escapando muchos casos, es posible, esto es también de eso, noviembre del 16, que nos encontremos con herramientas muy fáciles, muy sencillas. El otro día veía, hay un tipo que hace microscopios por menos de €1. No sé si lo habéis visto en algún lado. Son de hechos con papiroflexia, ¿vale? Entonces, están pensados para las zonas pobres del país, donde es muy difícil ir con un microscopio, no tienes dónde enchufarlo, las lentes se te contaminan, entonces yo se lo pedí y me mandó 20, y es una cosa, os digo. Y entonces está inventado ahora una centrífuga, y la centrífuga, no sé, o sea, yo de niño jugabas con un botón, con 2 hilos que le hacías girar y luego, ¿vale? Ha hecho con eso centrífugas, con un disco de cartón donde tú puedas poner una muestra. Entonces, yo creo que lo bonito de este mundo en el que vivimos es que todas estas cosas, están abiertas, las están descubriendo gente joven, estudiantes, ¿no? Y otro ejemplo es que hay 6 equipos en estos momentos haciendo robots para apoyar a estos niños. O sea, hablan de robots terapeutas. Pues, yo digo, los terapeutas no tienen que preocuparse de que vayan a perder el trabajo, sino al contrario, tendremos robots para casi todos nuestros trabajos desagradables. Es decir, yo cuando venía conduciendo para acá, digo, joder, a ver cuándo ponen ya esos vehículos sin conductor que te llevan y te traen. Y eso lo vamos a ver probablemente en un par de años o 3, no creo que tarde más. Y el terapeuta ya no tendrá que estar repitiendo 50 veces la misma operación, sino se dedicará al seguimiento, a la evaluación, a los cambios, a las instrucciones del robot, que es el que se encargará de hacer las cosas aburridas y que no tienen un componente cerebral, ¿vale? Y yo creo que ya es buen momento para dejarlo ahí, o sea que ahí tenéis de nuevo mis datos y muchas gracias. Bueno.